déjenme ver. Mm, ok, vamos. Muy bien, hermana Blanca. Vamos a iniciar con usted. Y la pregunta es, ¿sobre quién recayó la responsabilidad de escribir el material para la escuela dominical en sus inicios, en los inicios del concilio? Santo Dios, no me acuerdo. Alice, Muy bien, Alice, ¿qué? Evelyn, Cruz. Excelente, hermana. Vamos a darle a la ruleta. Muy bien, la vamos a eliminar de aquí de la ruleta. Y va al siguiente. Con ustedes está compartiendo la ruleta nada más, ¿verdad? Ok, Sí. Misael ya no. Vamos a darle otra vez. Hermano Bonifacio, Sí. ¿cómo se llamaba el material que la hermana Alice Luz escribía para las escuelas dominicales? No se está compartiendo esa presentación, solamente está la ruleta, ¿verdad? Sí, solo la ruleta. Gracias. ¿Cómo se llamó el material? Que hasta el día de hoy se sigue llamando igual. El expositor. Excelente, hermano. Muchas gracias. Vamos a ver qué más. Hermana Denise. Hermana Denise, ¿quién está a cargo actualmente de los materiales educativos de CAP? Eh, el nombre de la persona, Sí. el representante del CONADEC, ¿se refiere? No, de CAP. Del ECAT. Ay, no recuerdo el nombre de la persona. ¿No? ¿Alguien lo recuerda o alguien lo anotó? Pueden usar sus apuntes. Tampoco es de memoria, hermanos, para que no se me asusten. ¿Alguien lo anotó? ¿Alguien recuerda el nombre? Maestra, Yo noté uno, pero no sé si sea maestra, presbítero. A ver, ¿qué hermano abrió? A ver, hermano José. el También. presbítero David Gómez y el secretario Miguel Pérez Herrera. No. ¿No? ¿Hermana Blanca? Había dicho ese mismo. No. Es Yo el más, hermano. A ver, dígame. a ver si no me equivoco. El pastor Nemías, la iglesia de la hermosa parece. Ay, no. Ok. No. Eh, se los voy a compartir. Maestra, Dígame, hermana Joana. eh, a ver. Bueno, ya compartió la. Que actualmente el presbítero Isaí Rodríguez es el director de materiales educativos de CAP. A lo mejor creo que esta no se las había preguntado la semana pasada, pero es importante relacionarnos y ubicarnos con los nombres porque en el organigrama general que ustedes van a hacer, que les voy a explicar hoy y que se va a entregar la próxima semana, esos nombres van a venir.
Entonces, actualmente es el hermano Isaí Rodríguez. Vamos con la ruleta nuevamente. Se está viendo la ruleta, ¿verdad? No, no se ve, hermano. Se ve, solo dice que ha empezado a compartir, pero no se ve. No se ve. A ver. Ahí está, Ya. ya se ve, ya se había visto. Como que a lo mejor está tardando en proyectarse. A ver ahí. No, ahí todavía no. No, todavía no. Dice, haga doble clic para habilitar. Ahí está, ya, ahí. Ya se ve. Ok, como no lo vio, no cuenta. Vamos a darle otra vez. Maestra, está mi nombre. Sí, pero vamos a darle nuevamente. Ok. Y nuevamente salió su nombre, hermana. Ok, la Sí. pregunta para usted sería, ¿cada cuánto se hacen envíos al DEC distrital? Am, una vez al mes se hacen envíos. Excelente, hermana. Y es de lo que se recoge de la escuela dominical o del servicio de educación cristiana, de lo que se recoge, de ahí se envía. No se envían de los diezmos ni de las ofrendas. Ok, va la siguiente persona. Hermana Denise, nuevamente usted, a ver la pregunta. ¿Cada cuánto se hacen los talleres de actualización educativa por parte del CONADEC? ¿Es cada año? No, hermana. ¿Alguien más tiene la respuesta? Creo que Cada es dos cada años. 2 años. Cada dos Ah, años. Muy bien. El nacional es cada 2 y el distrital también es cada 2, solamente que se van alternando. Un año toca distrital, eh, que fue el año pasado, y este año tocó nacional, el que viene es distrital, y así se van alternando, pero en sí, tanto el nacional como el distrital es cada 2 años, y les había dicho que el de Latinoamérica también es cada 2 años y que lo hacen en diferentes países, ¿verdad? Maestra, ¿cómo fue la pregunta que fue de la actualización de qué? Ah, que cada cuánto se llevan a cabo los talleres de actualización por parte del CONADEC, Ah, ok. cada 2 años. Ok, ya la vamos a quitar por aquí en la ruleta. Vamos a ver quién nos sale, ya casi vamos a acabar. Silvia. Silvia, ¿qué significa ECAP? Es Editorial Cristiana Continental de las Asambleas de Dios. Excelente. Hermano Julio, ¿sí está por aquí el hermano Julio? No, ¿verdad? No. Hermana Juana, hermana Juana Salvadora, ¿está por aquí ya? Sí, está conectada. No sé Sí, la veo conectada, pero no sé si ande por allí.
Bueno, esta pregunta va a ser Maestra, para maestra, sí estoy aquí, maestra, pero vieras que ahorita sí me estoy conectando y estaba ya lista para entrar a la clase, nada más que se me ha presentado una situación familiar muy urgente aquí en la casa y estoy ahorita con eso y de hecho podría yo mostrarle un papel acá que tengo. Estamos viendo algunos documentos, y entonces ahorita estoy como que sí estoy tratando de escuchar y de estar atenta aquí en la clase porque mi intención era pues estar en la clase, pero como pues se presentó la otra situación, pues entonces le diría que por favor me tuviera un poquito de chancecita y ahorita voy a estar escuchando, pero voy a continuar ahorita que se acabe esto, voy a continuar en la clase. Sí, hermana, no se preocupe, ahorita Maestra? una oportunidad se incorpora. Sí, maestra, pero igual voy a estar aquí, voy a estar conectada, pero como le digo, estamos viendo un problemita familiar ahorita que es urgente. Sí, hermana, no se preocupe. Gracias, Gracias. maestra. Ok, vamos con la siguiente persona. Hermano Luis. Hermano Luis, Mande. de nuestra región, ¿quién es el distribuidor autorizado de CAT? ¿O con quién podemos ir a hacer un pedido del material de CAT? Al inicio de las preguntas alguien lo comentó, pero no era la pregunta. Bueno, no era la respuesta a la pregunta, pero ya lo mencionaron. La iglesia o el pastor con quien podemos hacer un pedido de CAT. ¿Es una de esas dos respuestas? ¿La iglesia No o lo el pastor es una de escuché. esas dos? ¿Eh? No lo Es que escuché. la verdad ¿Cuál no es la sé, respuesta? maestra. No sé. Yo, No. maestra, A ver, dígame. la iglesia La Hermosa con el pastor Nehemías. Excelente. Muchas gracias. A ver, hermano Luis, ahí va otra pregunta. Dígame, por favor, uno de los puntos que vimos de, de las características de la naturaleza de la educación cristiana. Nosotros cuando hablamos de la naturaleza de la educación cristiana vimos 8 puntos. Si usted anotó, dígame uno de ellos, por favor. La verdad no noté nada, maestra. Hermana Joana. Desarrollar el carácter de Cristo. No, hermana, esos son propósitos de la educación cristiana. Los propósitos, de Yo los sí. propósitos vimos igual 8, pero Yo me- ahorita yo estoy preguntando de la naturaleza de la educación cristiana. El primero es que la educación cristiana está fundamentada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Excelente, hermano Ulises. Muy bien, a ver, déjenme ver quién queda aquí. Que el Espíritu Santo da a conocer a la persona y la obra del Señor Jesucristo, transformando la capacidad o el conocimiento. Yo, maestra. A ver, hermana, la que usted me mencionó, sí, es naturaleza. Dígame, hermano José. Algo que yo le daba el punto número 2. Ah, ok. Pero es esa, ¿verdad? La educación cristiana está centrada en la persona y obra del Señor Jesucristo. Muy bien, déjenme ver quién queda aquí en la ruleta. Hermano José, hermano Luis y hermano Villa Contreras, ¿quién es? El hermano Ulises. Yo, Ah, ok.
Uldareli, falta esto aquí en la ruleta, es que la saqué de la lista. Sí, maestra. Uldareli, si nos puedes apoyar una de las tareas de la educación cristiana, vimos 5 tareas de la educación cristiana. Sí, anota. Ay, es que, a ver, tengo mis ¿Hazte notas una? tengo mis notas en la otra casa, pero déjame recordar. Ah, que sería como el alumno, como el centro de ello. No. No recuerdo, maestra. Ok. ¿Alguien tiene anotada alguna de Sí, las tareas, hermana yo. Denise? Levantó su manita. La tarea número 1 dice que la función educativa en la proclamación del Evangelio. La Muy 2 bien. es la generación de entornos ay, no le entiendo qué escribí. La Genuino función educativa. Ajá, compañerismo. Función educativa en la generación de entornos de genuino compañerismo. Así es. Sí, gracias. Excelente. Ok, hermanos, a lo mejor cuando hagamos el examen, ustedes pueden utilizar sus apuntes. No se tienen que aprender de memoria todos, porque unos son la naturaleza, otros son los propósitos y otros son las tareas. Con que anoten uno de ellos estará bien y no tienen que explicar, solamente anotar ya sea una de la naturaleza, una de un propósito y una tarea de lo que vimos la semana pasada. Lo acabo de subir al Classroom. Una disculpa porque la semana pasada ya no lo subí. Vamos a pasar a la clase del día de hoy. Y al final, como les decía, les voy a explicar sobre la tarea. Discúlpenme, yo les había comentado que iba a salir de la ciudad, fuimos al Congreso Nacional de Damas, que por cierto estuvo muy bien. Pero vi que me estaban preguntando en el WhatsApp y el hermano Bonifacio me hizo favor se acercó conmigo y me preguntó que respecto a la tarea, cómo iba a ser. Y yo le decía que la parcelación estaba para hoy, pero como yo no lo había explicado, no va a ser para hoy. Entonces se recorre para la siguiente semana, para que no tengan pendiente. Dios mío, me frustré de Okis. Ay, disculpe, mi hermano. Pero usted tiene maestra en casa, usted No, Usted hombre. no se preocupe, no pasa nada. Yo solo Fue la primera encontré, tarea, fue la primera tarea que hice. ¿De esta materia o cómo? Sí, teníamos varias para esta semana y fue la de usted fue la primera que hice. Me frustré, pero después de que terminé y leí el mensaje. Bueno, hoy les voy a dar el ejemplo y ustedes van a tener oportunidad de corroborar que lo hayan hecho bien. Si ustedes lo hicieron bien, a partir de hoy ya lo pueden subir y ya tienen libre esta semana y los hermanos que tienen que corregir algo o que no lo tienen, tienen la semana para entregarlo, ¿sí? Muy bien, voy a compartir pantalla. Ok, entonces la semana que viene vamos a ver la integración general del CONADEC. Si yo ahorita veo el tema, ya les voy a decir los nombres y esa es una investigación que ustedes van a hacer. Entonces me voy a adelantar con el tema de la educación cristiana. Y vamos a empezar viendo el desafío de la educación cristiana. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo en pantalla completa? sí se ve, pero no en modo presentación. A ver, voy a esperar poquito para ver si se pone, porque yo ya aquí ya lo tengo. Y a veces lo quito cuando apenas está compartiendo. Ustedes me dicen, ¿sí? ¿Aún no? No, no se pone en modo presentación. Sí podemos ver lo que está ahí, pero no en modo presentación. Ok, voy a quitarlo y lo voy a volver a poner. A ver ahí. No, No. no, No,
Se ve nada más, pero no se ve presentada. Se ven las diapositivas ahí. Ujú. Ok, lo quito. A ver, allí nuevamente. No, sigue sin verse el modo presentación. Y fíjense que yo tengo la aplicación de Classroom, y tengo aquí la aplicación de Zoom, o sea, no lo estoy viendo en línea, lo estoy viendo en la aplicación y no entiendo por qué no. A ver, voy a cambiar y ustedes me dicen si avanza. ¿Se cambió? No, maestra. Ujú, no se cambió. A ver, última, si no, hermano Bonifacio, ¿me podría hacer favor de proyectarlo? Sí, A ver allí. ya. ¿Ya? ¿Se cambió? Ok, Sí, sí, cambió. muchas gracias. Entonces vamos a ver el desafío de la educación cristiana. Creo que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de nosotros amamos la educación cristiana. Nos gusta la educación cristiana y esto nos podemos dar cuenta por el hecho de estar estudiando el Instituto Bíblico. En mi caso, por el hecho de estar enseñando en el Instituto Bíblico, en su caso, por el hecho de estar estudiando en el Instituto Bíblico, eso nos demuestra que amamos la educación, que nos gusta la educación. No a todas las personas les gusta la educación cristiana. El estudio bíblico, la escuela dominical, el estudiar a un instituto, no a todos les gusta. Hace poquito estaba hablando con una compañera que empezamos el ISUM juntas y yo le decía, ¿cómo nos gusta sufrir? Porque estaba haciendo una monografía para su proyecto de graduación y yo le decía, ¿cómo nos gusta sufrir? Y ella decía, y hasta pagamos por ello, hasta pagamos, pero ¿por qué? Porque nos gusta la educación, nos gusta aprender, pero la educación en general y sobre todo la educación cristiana tiene desafíos. Nos vamos a encontrar que a partir de que aceptamos al Señor en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, allí empieza la tarea educativa. Dice, toda conversión inicia con el contacto que inquieta a la persona de oír las buenas nuevas de salvación. Esto ya lo habíamos comentado un poco la semana pasada. El Espíritu Santo traerá fe en Jesucristo por medio de la exposición de las Escrituras. Y yo les había comentado que en algunas ocasiones primero escuchamos las buenas nuevas y luego aceptamos. En otras ocasiones aceptamos y luego ya nos disipulan. Les había dicho que a veces el trabajo es diferente. De esta manera, una decisión consciente y de fe resultará en una nueva vida. El creyente necesita ser adoctrinado desde los primeros pasos de su caminar con Cristo hasta su consolidación, mediante un programa oficial de discipulado. Que hemos mencionado que la mayoría de nuestras iglesias aquí representadas tienen discipulado. Este necesitará involucrarse en el servicio para que pueda desarrollarse saludablemente en la fe. Tiene que ser capaz de integrarse en la dinámica de la iglesia y cumplir su función como miembro de ella. La evangelización al mundo y el discipulado a los nuevos creyentes no son opcionales. Habíamos dicho que la gran comisión era un mandato divino de ir y hacer discípulos, que no era algo opcional. Con la primera,
con lo que viene siendo la evangelización, conducimos a gente al reino de Dios, pero mediante la segunda, mediante el discipulado, capacitamos para que para que estas personas nuevas sirvan a Dios. El hecho del discipulado es hacer servidores, hacer a los nuevos creyentes que sean servidores, que sean personas maduras en el evangelio y que puedan servir. Si no, yo les decía que a veces pasamos 10, 20 años o más en la banca, escuchando, todo muy bonito, nos gusta, pero eso nos habla de personas que tal vez no han madurado porque no se han convertido en servidores. La meta es que cada creyente sea un servidor. Yo les decía en clases pasadas que a veces vemos doctrina y ya vieron tal vez los 16 puntos doctrinales y en lugar de avanzar, pasar a otra temática, empezar a servir, volvemos a los rudimentos, volvemos a aprender doctrina. Hay personas que ya saben demasiada doctrina, pero no la comparten, pero no la enseñan, no proclaman las buenas nuevas y nos seguimos quedando donde mismo. Hermano Bonifacio, ¿me ayuda con esta pregunta, por favor? Sí. ¿Estará de acuerdo Dios en que estudiemos y nos desarrollemos intelectualmente? La respuesta es sí. ¿Ustedes qué creen? ¿Estará de acuerdo Dios? Sí. Sí, maestra. Está de acuerdo, ¿verdad? A veces es mi forma de pensar, a lo mejor cada uno de ustedes tiene diferente postura. A veces queremos hacer algo para Dios y decimos, le voy a preguntar a Dios, voy a ayunar y voy a orar. Este, ¿Será que Dios quiere que salga a evangelizar? Ah, me voy a poner en oración. ¿Será que Dios quiera que yo predique? Ah, me voy a poner en oración. Siento yo que a veces espiritualizamos mucho las cosas cuando son un mandato, o cuando Dios quiere que lo hagamos, cuando Dios quiere que avancemos, que maduremos, que hagamos, y a veces hay personas que se detienen esperando señales de Dios y a veces solamente queremos conducirnos por señales para hacer cosas. No sé cuántos de ustedes esperaron tal vez una señal para entrar al instituto bíblico. ¿Alguno de ustedes le pidió una señal a Dios? Yo no Sí. tanto así, pero por ejemplo, cuando mi esposo entró, él me decía siempre, tienes que entrar al instituto. Y yo decía, pero ¿por qué si yo no siento ese llamado? Me voy a esperar. Y pues mi esposo terminó el instituto hace como 2 años y pues yo apenas estoy entrando porque sí, como que siento que pasaron ciertas cosas en mi vida y como que sentí que ya era el momento ahora sí. Gracias. ¿Quién es su esposo, por cierto? A lo mejor lo conocemos. Gabriel Gómez. No. Yo No, soy estaba aquí en el Sabatino, ¿verdad? Sí, sí, estaba en el Sabatino, pero hace como 2 años acabó en... hace más, hace como casi va para 4. ¿En serio? Bueno, hace Sí, mucho. conmigo. No, no Bueno, me es que hace tocó como dos conocer. años le dieron apenas el... Graduó en el 2003, creo. Sí, no Por ahí. recuerdo, pero sí, estuvo en el sábado también. El hermano José Molina sí sabe. Sí, creo que le llevó clases con él. Gracias. A veces sí nos movemos por señales. No es malo. Gedeón fue uno de los que pidió señales, le pidió señales a Dios, pero a mí me gusta mucho una ilustración que da el hermano Heriberto, quien era director de Betania en la Altamira, y él decía que de repente queremos que se aparezca una PC en el cielo, una letra P y una letra C, y esperamos que diga, predica a Cristo, pero que a veces nosotros entendemos planta camotes. Y queremos así como esas señales tan evidentes cuando Dios está esperando pues la manifestación de sus hijos, que hagamos, que accionemos, que vayamos por los perdidos, que hagamos más en su obra. Entonces, como les digo, no está mal, pero siento que a veces queremos movernos solamente por señales.
y queremos seguir las señales cuando las señales deberían seguirnos a nosotros. Esta frase, no sé si ya la había compartido con ustedes, hermanos, ahorita me dicen, me gusta mucho porque este señor dijo una frase célebre y dijo, cuando entro en una iglesia me quito el sombrero, pero no la cabeza. Esto se refiere a que Dios no nos llama a un suicidio intelectual, sino que al contrario nos pide que hagamos las cosas con entendimiento. Esta cita me gusta mucho, la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15, que dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, refiriéndose a lo que yo estaba mencionando, de que Dios no nos llama a un suicidio intelectual y que hagamos las cosas meramente por fe, sin pensarlas, sin razonarlas, sino que parte de la educación no nos tiene que hacer, como algunos creen, fríos, no tiene por qué hacernos, ¿cómo se dice cuando racionalizamos mucho las cosas? Como, ¿Apasionados? no, lo contrario. Eh, Cuando razonamos tanto las cosas. Lógicos, ¿Mande? lógicos. ¿Algo? Usar Ajá, mucho la como, lógica, no alcancé a escuchar la última parte. como usar mucho la lógica. Ajá, o sea, hacer un balance entre usar la razón, pero también estar fervientes en el espíritu. No hacer un suicidio intelectual y ser solamente ferviente, pero no ser solamente ferviente sin la parte espiritual, sino que haya un balance. Y de este balance, ¿ya les había compartido esta frase? De este balance, eh, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Hermano Bonifacio, ¿me ayuda con esta diapositiva, por favor? Sí, la importancia de tener una metodología. Imaginemos si un jardinero dijera, no importa lo que yo siembre, cuando lo haga o cómo lo haga, de todos modos Dios dará el crecimiento. Cualquier jardinero serio dirá que esta es una actitud ridícula y no tiene nada que ver con la capacidad de Dios de hacer crecer una planta. Es necesario sembrar la palabra de Dios de una manera sistemática en la vida de los creyentes para que ellos tengan un alimento espiritual de acuerdo con sus necesidades y puedan tener un crecimiento apropiado. Gracias. Entonces, cualquier jardinero o cualquier persona que se dedica a la agricultura, al campo, saben que hay temporadas para sembrar fruta, hay temporadas para sembrar verdura. De hecho, quienes son amantes de las plantas saben cuáles son las temporadas aptas para plantar alguna semilla o algo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud de no importa cuándo ni a qué hora, que al cabo va a crecer, dice aquí que sería una actitud ridícula, que nada tiene que ver con la capacidad de Dios de hacer crecer una planta, de que Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, pero necesitamos hacerlo de una manera sistemática. Y de repente podemos llegar a este extremo de ser espiritual sin metodología o tener mucha metodología sin espiritualidad. ¿Me ayuda, por favor, hermano José Molina, a leer espiritualidad sin metodología? ¿Y me ayudas, por favor, Silvia, a leer metodología sin espiritualidad? Espiritualidad sin metodología. Un maestro que ignora los principios del aprendizaje es como el jardinero que siembra tomates en la estación del año menos indicada y espera cosecha 20 días después. Gracias. Metodología sin espiritualidad. Un maestro puede estar muy obsesionado con las aplicaciones de las teorías y métodos de aprendizaje hasta el punto de que olvida la función del Espíritu Santo en el proceso del estudio bíblico. Gracias. Entonces, después de leer estos dos puntos, ¿qué es mejor? ¿Espiritualidad sin metodología o metodología sin espiritualidad? ¿Qué preferirían ustedes? Yo preferiría quizás la espiritualidad sin metodología. Ok. ¿Los demás qué dicen? Silvia, ¿tú qué crees? Pues sí, si tengo que elegir una de esas dos, sería espiritualidad sin metodología.
pero no me gustaría ni una ni otra. Lo ideal es que haya un balance, ¿verdad? Que haya espiritualidad y que haya metodología. Y esto no solamente es para los maestros de la palabra, sino también para los predicadores. ¿Cuántas veces no nos ha tocado escuchar a un predicador que no prepara un bosquejo, no prepara un sermón porque dice que Dios en el momento les va a dar el mensaje? ¿Dios lo puede hacer? Claro que sí, te puede dar un mensaje sin tú llevar nada escrito, pero entonces, ¿dónde está la metodología? ¿Dónde está el estudio de la palabra? ¿Dónde está la preparación del predicador? Eso nos habla de la espiritualidad sin la metodología. Pero por otra parte, nos podemos encontrar a alguien que sea muy metodológico en su estudio de la palabra de Dios y que te haga un exégesis y que haga todos los pasos de los 16 puntos del sermón y todo, pero que no haya orado, no haya ayunado y no se sienta nada, no haya espiritualidad al momento de transmitir el mensaje. Eso nos ha pasado, también nos ha pasado que escuchamos a predicadores, pero Dios respalda la palabra por su misericordia, pero de que no se siente nada, no se siente nada al momento de que ese predicador expone la palabra. Entonces, lo ideal es un balance y no caer en el extremo. ¿Me ayuda, por favor, Uldareli, a leer esta diapositiva? Sí, maestra. Dice, la educación cristiana se debe impartir según la palabra de Dios, incluye doctrina y las verdades eternas de la Biblia. Por lo tanto, debe ser pedagógica y planificada como es de esperar de una organización que lleva el nombre de la escuela, sin dejar de ser profundamente espiritual, por supuesto. Gracias. Entonces, tenemos que hacerlo pedagógico y planificado. Eh, Llevar una organización, hacerlo adecuadamente, sea que nosotros vayamos a enseñar o vayamos a predicar o en general cualquier cosa que vayamos a hacer para la obra del Señor. ¿Me ayuda, por favor, hermano Luis, con el primer párrafo y Ulises con el segundo, por favor? La Biblia es la revelación progresiva de Dios y su constante estudio bajo la dirección del Espíritu Santo nos conduce a una creciente revelación de Él y a las visiones más gloriosas de su divina persona. Me dice, es, es evidente que estudio debe ser gradual, dosificado en clases, de, de acuerdo con las diferentes edades, respetando de esa manera las diferentes etapas en la vida humana para que haya un verdadero aprovechamiento. Las escuelas seculares actúan de la misma manera con su alumnado. Gracias. Entonces, el estudio que hagamos de la palabra de Dios debe ser gradual. ¿Qué es algo gradual? De menos a más. Así como dicen las escuelas seculares se hace, donde se divide por grados: primaria, de primero a sexto; secundaria, de primero a tercero; preparatoria, de primer a sexto semestre, hacia hacerlo gradual en nuestras iglesias. Dosificado, ¿a qué se refiere con dosificado? En que, por ejemplo, la Biblia la podemos dosificar, es decir, la podemos separar, la podemos dividir. ¿Cuál es la primera división que tenemos de la Biblia? Pues Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces de ahí nos agarramos. Este año o este semestre vamos a estudiar el Nuevo Testamento. Ok, lo quiero más dosificado, entonces lo vamos a estudiar por libros. Si lo quiero más dosificado, entonces lo vamos a estudiar por capítulos. Ya sería mucho más dosificado si lo hacemos por versículos. Dosificar es dividir el material de acuerdo a valga la redundancia, estas divisiones. O puede ser en clases de acuerdo a las diferentes edades.
de repente es un reto, y este es el tema, el reto de la educación cristiana, que entre más personas yo tenga, más aulas voy a necesitar y más maestros voy a necesitar. Entonces, como no hay tanto alumno, no hay tanto maestro y no hay tantas aulas, a veces juntamos diferentes edades y tenemos niños desde cuna hasta adolescentes en un mismo salón. Claro que como maestros, nosotros ya sabemos, los que somos maestros de escuela dominical, ya sabemos que tengo que hacer de todo con lo que tengo, ¿verdad? A mí me ha tocado estar cargando un bebé y estar dando la clase. Y yo digo, no, por favor, no me lleven niños de cunero. A veces, hermanos, anunciamos, vamos a dar la escuela dominical a los niños primarios. Yo me llevo a los primarios, pero nunca falta quien me quiera llevar un bebecito. Y pues no se los voy a regresar, ¿verdad? No se los voy a decir, no, este no. Pues porque quieren ellos escuchar la palabra del Señor, quieren estar los papás por recibiendo también, bueno, déjenmelo. Pero a veces no, como les digo, no tenemos todas las divisiones que ECAT nos maneja, y eso lo vamos a ver la próxima clase, que nos divide en muchísimos grupos. Hermano Ulises, usted en La Hermosa, ¿cuántos grupos tiene de escuela cuántos grupos tienen aproximadamente de escuela dominical? Yo creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como unos 12, yo creo. Sí, Demasiados. sí. De hecho, el año pasado, se construyó pues un salón nuevo, que pues igualmente pues es como todo un gasto, pero pues surge de que pues sí nos hacían falta, ¿no? Creo que para las clases de los niños, ¿no? Porque luego estaban en el comedor de la iglesia, y pues en el comedor pues hay gente que pues va y pues no se calla, ¿verdad? Pero sí, más o menos esos. Demasiados. ¿Cuántos tienen más de 12? ¿No, verdad? Como les decía, a veces porque no tenemos niños o porque no tenemos aulas o porque no tenemos maestros. En cuanto a la escuela dominical, tiene sus raíces en la misma revelación de Dios desde el Antiguo Testamento. Así como cuando el pueblo de Dios estaba a punto de entrar a la tierra prometida, la voz de Moisés, hablando de parte de Dios, le dice a Josué, Deuteronomio 31:12. ¿Me ayuda, por favor, a leer, hermana Joana? Aquí está, Deuteronomio 31:12, por favor. Ok. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 31:12. Gracias. Entonces, la escuela dominical, nosotros ya vimos la clase antepasada, la primer clase, cómo surge en nuestra organización, pero no es algo nuevo que Asambleas de Dios haya implementado, sino que desde la época de Moisés, Dios le habla y les dice, congrega al pueblo, congrégalos a todos, desde varones, mujeres, niños. Y en la Biblia nos enseñan, ¿para qué? Para oír, para que aprendan y para que teman a Dios. Dice, perdón, inclusive a tus extranjeros, inclusive al que está de visita, al que está de paso en tu casa, a todos, congréguense para que escuchar la palabra del Señor. ¿Me ayuda, por favor, hermana Blanca? Sí, sí, sí. Al ver retrospectivamente la historia del Antiguo Testamento y la historia de la Iglesia, debemos tomar en cuenta lo que ha sido eficiente y fructífero para enfrentar el desafío de alcanzar a las nuevas generaciones. No podemos quedarnos estancados en aquellas que no dan los resultados deseables. Es necesario salir de los moldes tradicionales y nos lancemos a descubrir metodologías más apegadas al ejemplo de Jesús y nuevas formas de organización más funcionales. Más funcionales.
Muchas gracias. Entonces nosotros vamos a decir, es que la palabra del Señor me dice que yo tengo que congregar al pueblo, que ellos tienen que venir y se tienen que congregar. Pero aquí lo que la hermana Blanca acaba de decir es que a veces nos estancamos esperando resultados de la metodología que por mucho tiempo hemos realizado y que no nos está dando frutos. Entonces, no está mal que de repente, como dice aquí, salgamos de esos moldes tradicionales y si ellos no vienen a la iglesia vaya a ellos. La escuela dominical o en general la educación cristiana no necesariamente es en un salón de clases. Y yo tomé estas fotos, hermanos, que son reales de un grupo de jóvenes. Bueno, la primera tenemos ahí a Moisés, ¿verdad? En la segunda la tomé de un grupo de jóvenes que en la UABC estaban poniendo como rollitos con textos y mensajes y abajo en la mesa ponían como diferentes títulos, así como de amor, de felicidad, de bendición. La persona llegaba y tomaba un papelito de esa sección y recibía la palabra de Dios recibí este mensaje que estaba escrito y lo recibían en la universidad. Y a mí esta forma de llevar la palabra del Señor a las personas se me hizo muy, muy buena, muy novedosa, porque pues no siempre lo hacemos, ¿verdad? A veces decimos escuela dominical o podemos decir evangelismo y tenemos como ciertos parámetros de cómo se lleva a cabo. La tercera imagen igual es en la UABC y es un grupo de chicos que están dando estudios bíblicos en el campus de la UABC. A mí me llama mucho la atención porque diferentes conocidos que tengo en redes sociales han subido fotos de cómo dan los estudios bíblicos y cómo tienen ya grupos de estudio bíblico. También estoy en grupos de mujeres de aquí de Tijuana y algunas se reúnen en cafés el día martes por la mañana y dicen, hey, si quieres aprender más de la Biblia, y no te lo presentan como de una iglesia, de alguna denominación o algo, o sea, solamente te dicen, si quieres un grupo de amigas, tomar un café, estudiar la Biblia, eres bienvenida. Y el último fue un ciclo de conferencia que lo organizaron hace ya algunos años los jóvenes universitarios de Templo La Hermosa. Y a mí me gustó mucho este evento y busqué esta foto que estaba guardada porque era para jóvenes universitarios y el líder de aquel entonces de este grupo rentó el CEART de aquí de Tijuana, el Centro de Artes, para llevar a cabo ese ciclo de conferencias. No fue un servicio como tal, no fue una campaña evangelística, fue para hablar de temas de relevancia de estos tiempos, pero dirigidos a jóvenes universitarios. Entonces, hay diferentes formas de hacer llevar el mensaje, hay diferentes formas de hacer llegar la palabra del Señor a las personas. No sé si ustedes en su iglesia han realizado alguna que sea como fuera de lo convencional y que nos quisieran comentar para que nosotros también sepamos cómo hacerle o qué otras estrategias ustedes han utilizado. ¿Alguno? Maestra, Yo, pues maestra, quiero compartirle algo. Bueno, no fui yo ni fuimos así los de la iglesia, pero yo tengo varios amigos que trabajan en lo que es en las noticias de blanco y negro de acá en Tijuana, en las oficinas. Entonces, como que ellos ya la gente los ubica y los conoce. Y de repente, él ya tiene algunos meses, andaba yo por la Macroplaza y de repente yo los vi que andaban ahí entre 5, creo, de los que trabajan y los conozco. Y ya los iba a ir a saludar y veía que se acercaban a muchas personas y muchas personas así como que se acercaban, pero ellos en una transmisión que fueron a hacer ahí estaban evangelizando. Pues su proyecto fue de que comenzaron a imprimir cartitas, le pegaron una paleta y comenzaron a evangelizar. Y me tocó ver una muchacha que estaba sentada ahí cuando uno de mis amigos fue y le entregó una cartita y le entregó creo que decía Dios te ama, sonríe porque Dios te ama, y con una paleta pegadita que ellos elaboraron, y la muchacha se puso a llorar, le dieron un abrazo, una manera de que ellos tal vez no le presentaron una religión ni nada, pero le presentaron algo positivo para su vida.
Muchas gracias, Uldareli. Cómo nos damos cuenta que con un detalle que para nosotros puede ser simple, para una persona que está necesitada del amor de Dios puede hacer la diferencia. Excelente, Uldareli. Silvia, habías abierto tu micro y vas a comentar algo. Sí, estando pues trabajando con los niños, hemos realizado dos actividades para pues evangelizar en donde se invitan niños, pero también a los que son los papás. Y una de esas ha sido pues en fechas, por ejemplo, 14 de febrero, pijamadas. Se les pone una película a los niños y después se da pues el momento de la interacción y de la palabra de Dios, pero se maneja así como una pijamada infantil. Y otra fue una albercada, fiesta de piscina. Esas suenan suaves. Albercada, pijamada, está súper bien para niños, adolescentes. Muchas gracias. Hermana Denise. Yo una vez hace ya varios años, no fue tanto así como evangelizar, pero por ejemplo, donde yo trabajaba antes, como ya era la fecha de que se venía Navidad y sales de vacaciones, y yo hice, bueno, me gusta hornear, hice cupcakes y mandé comprar como cajitas individuales y les pegué un mensaje de la Biblia a la cajita. Entonces les entregaba hice como más de 100 y les entregué a mis compañeros, pero pues también un mensaje. Dije yo, bueno, va a haber gente que sí lo va a leer, a lo mejor gente que no, pero pues con una persona que lo lea, pues es suficiente, ¿no? Y es la manera que yo sola lo he hecho. Muchas gracias. Y de esa manera, como usted dice, o sea, tal vez no estamos evangelizando como tal, de salir, gritar, agarrar un megáfono, no estamos haciendo lo tradicional, lo convencional, que no decimos que está mal, pero de alguna manera se está haciendo algo diferente, se está saliendo del molde de lo tradicional y lo convencional. ¿Alguien tiene alguna otra que quisiera compartir? Yo, maestra, Sí, hermano. es algo que yo hice en el pasado. Ya tengo muchos años que no lo hago, pero en el pasado lo hacía así. Agarraba yo la hoja de un cuaderno y escribía algún pasaje bíblico y la manera en que lo podía yo entender. Y doblaba la hoja así como tipo sobre. Y cargaba varios de diferentes, ¿no? De ánimo, de consolación, etcétera. Y los cargaba conmigo. Entonces, cuando yo iba a algún centro comercial o algo, iba a los sanitarios de los varones, obviamente, ¿no? Y ya ve que hay un espacio así de la puerta hacia el piso, ¿no? Y nada más se ven los pies de la persona que está haciendo sus necesidades. Entonces dije, bueno, va a estar viendo una revista o el teléfono, no sé qué sé yo. Entonces lo que sé yo es que aventaba el papelito por abajo, ahí. Entonces obviamente lo abrían, lo tenían que leerlo. Nunca sabían quién se los entregó, pero tenía ese hábito de hacerlo. Y entraba a diferentes centros comerciales y especialmente a eso. Llegaba a los sanitarios y estaba lleno, ¿no? Hasta seis personas ahí y a cada uno le aventaba su sobrecito. Y ya me iba. Entonces ellos leían el mensaje. Era una manera de evangelizar. Y si no había nadie en el baño, entraba yo y dejaba un folleto ahí arriba de la taza. Así. Gracias, hermano. Que de hecho hasta los testigos de Jehová, no sé si les ha tocado ver, pero también están haciendo algo similar. Ellos dejan cartas y las hacen a mano. Lo que me sorprende es que las hacen a mano y te las dejan en buzón, porque ya saben que muchas personas no les abren la puerta cuando ellos están tocando y te dejan la carta. Yo la primera vez que vi que en el buzón había una carta, dije, ay, ¿esta carta de quién es? Ya cuando la abrí y empecé a ver, dije, no puede ser que creatividad, paciencia, persistencia que tienen ellos. Terminamos con usted, hermana Joana, levantó su manita. Sí, maestra. Bueno, nosotros hemos hecho una actividad de evangelización de ir a distintas colonias haciendo cine. Se les invita a las personas a un cine, a las personas de la colonia, y ya pues a toda la familia y así. Ya cuando están ahí, pues ya en un momento dado al último de la película, eh, se comparte la palabra y ya se les da a las personas palomitas, café, galletas, así.
y sí les llama la atención a las personas eso de que les invitamos a un cine y así, pero se ponen, bueno, nosotros hemos puesto películas cristianas. La vez que hicimos esa actividad, pusimos la de La Forja. ¿La qué, hermana? ¿Cuál película? La Forja. Es de un joven, se trata de un joven cristiano. Ah, ok, tendré que verla. Sobre eso la película también de evangelizar. Excelente, hermana, muchas gracias. Pues entonces, creo yo que a estas alturas hay muchas ideas que nosotros podemos tener y que podemos implementar para, como les decía, no evangelizar, sino de alguna manera introducir la palabra del Señor en el corazón de las personas, compartir lo que dice la palabra del Señor. Debemos ubicar a la escuela dominical como un medio, un instrumento para la motivación, educación, hay aquí, perdón, la redacción, un instrumento para la motivación, para la educación y para el desarrollo de la personalidad cristiana, para que expresen una respuesta apropiada de un discípulo de Cristo. ¿Cómo se motivan las personas? Bueno, cuando a los niños, por ejemplo, en la EBDB les dices que que si van toda la semana, al final va a haber una graduación, va a haber una fiesta o va a haber un premio, los niños se motivan y en general, pues los adultos también. La escuela dominical comprende a todas las edades como hemos visto, para la administración de estudios bíblicos llevados a cabo el primer día de la semana, que es el domingo. O como ya hemos mencionado, tal vez si por alguna razón el domingo no se puede, en algún otro día donde se lleve a cabo la educación cristiana. Si son células, grupos de hogar, estudios bíblicos, cualquier cosa que hagamos, cuando tú le das un incentivo, cuando ellos reciben alguna motivación, esto los va a hacer el no fallar para recibir su educación. A mí me gusta mucho este ejemplo que les puse aquí de graduarlos, porque por ejemplo el material de CAT es para 6 meses. Te dura 6 meses el material. Si tú los gradúas después de haber completado el expositor de 6 meses, ellos van a querer el siguiente módulo, o si tal vez es muy pronto a los 6 meses, lo puedes hacer al año, al tiempo que tú consideres, pero es una motivación para ellos. Otro de los retos que nosotros necesitamos es tener un personal capacitado. Como les decía al inicio, entre más personas, más salones, más maestros vamos a necesitar. ¿Me ayuda, por favor, hermano Bonifacio, a leer esta diapositiva? Sí. Personal capacitado. Es muy común que la enseñanza dentro de la escuela bíblica sea ejercida por maestros que han aceptado serlo porque no había nadie más dispuesto a hacerlo, en muchas ocasiones sin haber recibido ningún tipo de entrenamiento. Si anhelamos tener una escuela bíblica de éxito, debemos tener maestros bien capacitados y entrenados. Para esto se necesitará un esfuerzo extra para preparar eficazmente a los maestros. Gracias. Y no solamente se necesita motivar a los alumnos de escuela dominical, sino también a los maestros. Hay un pastor que nosotros conocemos que el 15 de mayo, bueno, hay varios que me tocó ver este 15 de mayo, pero este pastor que les comento, el 15 de mayo les hace una capacitación a sus maestros y al mismo tiempo les hace un convivio por el Día del Maestro. Y hay alimentos, hay premios, hay todo un festejo por el Día del Maestro. Me tocó ver cómo algunas iglesias cristianas felicitaron a sus maestros, les celebraron a los maestros de escuela dominical, a los maestros de células, de grupos pequeños. Todo esto es una motivación para que ellos quieran seguir capacitándose, seguir trabajando en la obra. Sabemos que económicamente, monetariamente, no hay ninguna remuneración para un maestro de escuela dominical, pero el recibir un incentivo por parte de la iglesia o por parte del pastor, eso les ayudará a dar ese esfuerzo extra y seguirse preparando para poder impartir las clases a sus alumnos. ¿Me ayuda Silvia, por favor?
Entonces, una escuela dominical debidamente organizada, cuya dirección y cuyos maestros sean espirituales, capacitados en la enseñanza bíblica y equipados con literatura y medios apropiados, será un poderoso y eficiente ministerio para alcanzar a todos en la iglesia, en la familia y en la comunidad. Gracias, pero tiene que ser debidamente organizada, que sean también espirituales y capacitados en la Biblia y equipados con la literatura y con todo lo que ellos necesitan para poder trabajar ese bonito ministerio. ¿Cuántos de aquí son maestros de célula, de grupos o de escuela dominical? Levanten su manita, por favor. La mayoría. La mayoría dan clases de escuela dominical. Entonces, qué bendición, hermanos, el tener alumnos a su cargo. Qué bendición que ustedes puedan trabajar con, ya pueden bajar su manita, muchas gracias. Qué bendición que trabajen, como les decía, la educación cristiana, que aunque no se remunere económicamente, pero el ver personas hambrientas de la palabra cada domingo esperando su enseñanza es algo muy bonito. Yo no sé si ustedes han visto cuando se anuncia que los niños pueden pasar a su salón. Hay muchos niños que salen corriendo, gritando, entusiasmados y súper felices porque van a recibir la enseñanza. Hermano José, ¿iba a comentar algo? Sí, maestra. Dígame. Más un comentario así rapidito. Cuando estuve en Ebenezer, los pastores les daban más privilegios en el servicio, por ejemplo, dirigir el servicio, recoger la ofrenda, etcétera, a las personas que asistían con más frecuencia a la escuela dominical. Aunque la membresía era no muy grande, pero sí recuerdo que les daban más prioridad a ellos, a los fieles a la escuela dominical. O sea, algunos se llegaban a quejar que por qué dirigía tanto el hermano o la hermana y yo no, así, y el pastor le decía, es que él nunca falta a la escuela dominical, el que siempre está ahí al pendiente, y pues usted, pues a veces viene al servicio, a veces no viene al servicio, pues, ¿cómo le voy a dar esos privilegios? Entonces, así como comentario, o sea, se esfuerza uno y pues, aunque como usted dice, no hay remuneración económica por lo que uno hace en el servicio de Dios, pero de todas maneras Dios te honra de otra manera. Así es, había un privilegio, ¿no? De poder servir en la celebración después de haber participado en la escuela dominical. Muchas gracias. Les había comentado, creo que en las clases pasadas que me tocó ir a Veracruz y allí vi que se hizo un club infantil y en el club infantil pasaban lista, así como en la EBDB, pasaban lista uno por uno. Ya están los grupos establecidos y los niños van todos los sábados en la mañana. Es comedor infantil y reciben su clase de escuela de escuelita bíblica. Entonces, yo vi que decía, estaba pasando lista la hermana y decía, fulanito, no está, se quedó corto en asistencia, decía la hermana. Y luego, fulanito, tampoco está, se quedó corto, fulanito. Y al final, yo pues ahí andaba viendo la iglesia y todo, y en la parte de atrás estaban esas listas de asistencia y tenían unos cordones como de estambre. Y todos los nombres tenían un estambre así como, algunos estaban más cortos, otros más grandes, de diferentes tamaños, estos listones. Y yo le decía a la hermana que qué significaba. Y ella me decía, es que todos empezaron del mismo tamaño y el reto era mantenerlo del mismo tamaño al finalizar este curso que estamos dando de este club infantil. Y ella me decía, cuando alguno de ellos falta a la clase, le vamos cortando 1 centímetro y por eso yo decía, me decía la hermana, por eso yo decía que estaba corto en asistencia, porque cada vez que faltan le cortan y le van cortando y le van cortando y solamente los que lo mantienen grande son los que al final van a obtener un premio. Entonces dije, ay, qué interesante. Es como el lectómetro que utilizan las maestras en la escuela, en el preescolar o en la primaria, de que van avanzando, en este caso en su educación cristiana.
Este tipo de cosas se puede hacer con los niños, con los adultos, pues hay otros tipos de privilegios, como decía el hermano José Molina, de poder participar, de tener eh, alguna participación, algún cargo, algún privilegio en la iglesia y eso motiva definitivamente a los hermanos. Hay una interrogante. ¿Me ayuda, por favor, hermana Denise, a leer esta diapositiva? Sí. Eh, en cada escuela bíblica debe haber un lugar para cada hombre, mujer y niño. Debe tener interés en los niños desde la sala de cuna hasta los jóvenes para no perder estas generaciones, pero también pero también tener espacio para adultos desde 70, 80, 90. No hay límite de edad para conocer y aprender de Dios. Ningún departamento debe ser más fuerte que otro, todos deben crecer y prosperar por igual. Muchas gracias. Entonces debe de haber un lugar para cada una de las personas, pero ¿hasta qué edad, hermanos, les parece bien recibir a los estudiantes? ¿70, 80, 90 años? ¿Cuál es la edad? ¿Cuál sería la edad para recibir a los estudiantes de escuelita dominical o de educación cristiana? Yo digo que no hay límite de edad, porque puede ser Ujú. una persona inconversa, ya tiene 60 años, de modo que no le dé chance de estudiar la escuela dominical. Entonces, no hay límites, yo creo. Así es, como dice el hermano José Molina, no debe de haber un límite y la educación cristiana va desde la cuna hasta la tumba. Eh, Perdón, desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón hasta que Cristo viene. En general, nosotros nunca dejamos de crecer, crecemos desde la cuna hasta la tumba, pero la educación cristiana, ¿cuándo inicia? Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y hasta que nosotros muramos o hasta que Cristo venga, ahí terminará nuestra educación cristiana. La escuela secular instruye y atribuye a la formación de buenos hábitos, pero no promueve formación de carácter cristiano. Eso corresponde a la iglesia. Esta última, es decir, la iglesia, se ocupa prioritariamente, perdón, la escuela se ocupa prioritariamente del intelecto del alumno, del intelecto humano, pero la escuela dominical, por su parte, educa e instruye mediante la enseñanza de la palabra de Dios, dando prioridad al corazón del alumno. Hemos escuchado frases donde dice, la escuela enseña, pero en la casa educan, ¿verdad? Y la educación también se da en la iglesia cristiana. Tal vez en el ámbito secular no se da, pero en la iglesia se educa conforme a la palabra de Dios, a la enseñanza de la palabra del Señor. La educación cristiana también debidamente preparada y planificada influye en el hogar, en la formación de hábitos, prácticas y deberes sociales y bíblicos, dando como resultado la formación del carácter cristiano. No solamente es una actividad religiosa y popular de las iglesias evangélicas y católicas también, porque les decía que los que tenemos iglesias católicas cerca de nuestra casa nos damos cuenta cuánta gente va al catecismo, cuánta gente va los domingos a misa. Eh, a mí me sorprende cada domingo que salimos de nuestra casa, mi esposo y yo, para ir a la iglesia, tenemos que pasar por una iglesia católica. Y me sorprende que se llena la iglesia y afuera ponen una carpa y ponen una televisión y las personas que no alcanzaron a estar en la iglesia están en la carpita y están viendo la televisión y están de pie y están escuchando la palabra, en este caso, pues del sacerdote, ¿verdad? Pero ¿cuánto más nosotros como cristianos no volverlo una práctica religiosa, no solamente como rutina, sino algo que nos está cambiando la vida, algo que está transformando generaciones, que está transformando hogares, que es la palabra del Señor? ¿Me ayuda, hermana Blanca, por favor, con esa diapositiva? Sí, dice, es allí donde los niños, desde su más tierna edad, y los adolescentes y los adultos reciben la sana e inspiradora enseñanza de las Escrituras para su beneficio. Número 1. Los niños reciben formación moral y espiritual. Los adolescentes forman su personalidad cristiana. Los adultos renuevan sus fuerzas morales y espirituales para una vida cristiana
siempre fructífera y abundante. Gracias. Entonces, estas son preguntas para la ruleta de la próxima semana. Y es, ¿cuáles son los beneficios que reciben los niños? Formación moral y espiritual. ¿Cuáles son los beneficios que reciben los adolescentes? Forman su personalidad cristiana. Y en el caso de los adultos, pues renuevan fuerzas morales y espirituales. Por si les toca la próxima semana, hermanos. Esto sería lo que vamos a preguntar, estos tres. Igual voy a subir la presentación o si no le pueden tomar fotito. Hermano Bonifacio, ¿me ayuda a leer esa diapositiva, por favor? Sí. Los números deben crecer, la juventud no está siendo alcanzada y muchos niños no reciben ninguna instrucción bíblica. Hay que motivarles, hay que hacer algo por ellos o les perderemos para siempre. Gracias. A veces pensamos que la educación solamente es para niños. Descuidamos a los adolescentes o descuidamos a los jóvenes. ¿Y qué es lo que ellos hacen si se quedan dentro del servicio? Pues muchos de ellos puede que estén dentro de la iglesia, pero están en el celular o están haciendo otra cosa. A veces nos enfocamos solamente en los adultos, descuidamos a los niños y jóvenes, o nos enfocamos mucho en niños, descuidamos a otra parte de la población cristiana. Entonces, aquí dice, hay una generación de jóvenes que no está siendo alcanzada y que el mundo nos está ganando, porque a la iglesia solamente vamos tal vez una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero solamente 2 horas cada servicio lo que dura. Y ellos están teniendo mucha más influencia en el mundo por medio de muchas formas que están siendo bombardeados en la escuela, en la calle, inclusive en su misma casa. Y algo que yo estaba platicando con mi esposo es que esta nueva generación no es que la perdamos y se vayan a otra iglesia. Si nosotros perdemos un grupo de adultos cristianos, a veces los perdemos porque no les gustó algo en la iglesia y se van a otra. Pero en el caso de los jóvenes, aquí nos parece alarmante porque no es como que se vayan a otra iglesia, sino que se van al mundo, no permanecen en la iglesia. Y hay diferentes formas de alcanzarlos, como ya hemos estado mencionando. Dígame, hermano José. Así, maestra. En nuestra congregación, todos los viernes se juntan los jóvenes y adolescentes. Y el día de ayer me pedían los niños de aquí de la casa que se los podía llevar. Y yo, sinceramente, andaba bien cansado y no tenía ganas de ir porque empieza a las 7 de la noche y se acaba como hasta las 10 más el relajo. Entonces ya venimos llegando aquí a las 11:30 de la noche. La verdad no quería ir, pero me dice mi esposa, dice, es que va a cantar el Dani. El Dani es mi hijo. Dice, y pues es una manera de motivarlo. Apenas tiene 11 años. Le dije, lo invitaron a cantar. Dice, le dije, ok. Le digo, me voy a esforzar por ir. La verdad no quiero ir. Ando bien cansado, pero los voy a llevar. Y yo me quedé afuera del carro. Y me gusté mucho cuando lo escuchaba cantar. Porque sí casa con el grupo Alabanza y todo. Y dije, bueno, Dios, pues vale la pena dedicarles el tiempo que ellos necesitan y más a esta temprana edad donde pues son distraídos por otras cosas. Y me gocé por ello porque aunque sí andaba bien cansado, me gocé mucho ver cómo estaban sirviendo al Señor en la alabanza. Es una manera de no dejarlos que se nos pierdan, meterles tiempo a nuestros chamacos. Así es, hermano. A veces para un adulto es difícil llevarles el paso. A veces siendo cristianos, como usted dice, que están cansados, no tenemos tiempo, el trabajo, lo que sea, no vamos a todas las reuniones y siendo cristianos. Ahora, ¿qué hay de los papás que no son cristianos? Es más difícil aún cuando los castigan con no llevarte a la iglesia. Me tocó el caso de unas muchachas que las castigaba su abuelita con no dejarlas ir a la iglesia. Y tú dices, ¿qué tipo de castigo? O sea, pueden haber otros, pero los castigan con eso. Entonces, qué difícil es a veces como padres, como tutores, el poder seguirles el paso, apoyarlos en lo que es la educación cristiana. Uno de los retos, ya para terminar, es que
las aulas de escuela dominical deben estar bien equipadas y hay que mejorar por lo más que se pueda las condiciones físicas de las aulas, equiparlas bien para que quienes asistan se sientan cómodas en ellas. Las aulas seculares ofrecen una fuerte competencia. Qué fuerte contraste es, por ejemplo, cuando tenemos niños en la iglesia que van a colegios y tienen muy buen mobiliario, muy buenas instalaciones, pero llegan a nuestra iglesia y se está deshaciendo todo, ¿no? Se está cayendo todo. En alguna ocasión compartí esto en un taller de educación cristiana en la región y yo les decía que a veces pensamos que las áreas más descuidadas de las iglesias son los baños y pensamos que es como la parte más feíta. ¿Por qué no hemos visto los salones de los niños? No hemos visto en qué mesabancos se sientan, en qué mesas trabajan, no hemos visto con qué material trabajan, a veces colores quebrados, crayolas quebradas, y eso es algo importante de mejorar. Dígame, hermano Ulises. Hermana, hace poco miré en el Facebook, una iglesia, es aquí, creo que es nueva, la verdad no recuerdo el nombre, pero que hicieron así como parte de su iglesia, como si fuera un parque, mm, pues es como un parque de juegos, De como, diversión. ajá, y pues, y había, pues vaya, pues mucha gente, ¿no? Pero su enfoque era como que, pues sí, o sea, como que hacerlo, pues para mí es como extremadamente como que atractivo como para los, pues porque pues es un niño, quiere ir a jugar, ¿no? Pero como que se me hizo como bien, pero como que al mismo tiempo como que chocó un poco como con mis principios en de que, porque pues desde chicos era como que, pues nos enseñaron que a la iglesia como que no se iba, pues, a jugar porque era, pues, un lugar de reverencia, ¿no? Pero, pues, se me hizo solo como que, pues, vaya, muy interesante, pero dije, digo, tiene que ver también como que la visión de la iglesia, ¿no? Pero era algo, o sea, extremadamente, pues la verdad estaba muy bonito, ¿no? Y hasta dije, ay, quiero ir. Pero bueno, no sé usted qué opina de eso. Pues como usted dice, no estamos acostumbrados. Por ejemplo, la iglesia de Dante Gebel, que también tiene, parece sala de juegos, donde dice, si algún niño se pone inquieto, llévelos al teatro familiar. Y es como un montón de juegos, pero está la pantalla y se está proyectando el servicio. O también tienen la sala de lactancia, ¿no? La sala de cuna, por si tienes bebecitos que lloran y así, te vas a la sala de lactancia y allí se está proyectando el servicio también. Están saliendo de lo convencional y muchos nos podríamos alarmar, pero ¿cómo en la iglesia? ¿Pero cómo así? Eh, Son formas y son métodos. Eh, Mientras no, yo en lo personal se los digo, mientras no cambien las verdades bíblicas, los métodos y las formas pueden variar y no habría problema de ello, solamente que a veces pues nos enfocamos mucho y queremos ser muy tradicionales. Estas fotos que les estoy compartiendo aquí son de una iglesia a la que mi esposo y yo fuimos de visita. No está aquí en Tijuana, está en Puebla. Y a mí se me hizo así como que súper bonito, lo limpio, el mobiliario, todo lo que tiene para los niños, se me hizo muy bonito y dije, qué interesante, qué bonito que para los hijos de Dios tengamos lo mejor. Sí, Silvia. Pues precisamente hablando de eso de salirse de lo convencional, como en mi iglesia al principio de hace 5 años, este, no había niños, entonces progresivamente hemos estado teniendo alrededor de estos 5 años, pues ya más niños, empezamos con niños pequeñitos y ahorita gracias a Dios pues ya tenemos hasta adolescentes. Entonces, eh, comencé a ver una necesidad de que había ya niños chiquitos y durante el servicio pues eran como que
muy ruidositos, y nuestra iglesia, como le digo, hace apenas 5 años para acá hemos estado trabajando como en esa área. No hay un lugar para los niños pequeñitos como el cunero o el maternal que se les dice. Entonces lo que hice fue poner en la iglesia un cajón donde los niños que son grandecitos tienen instrumentos musicales, panderitos, maracas chiquititas para que puedan usarlos durante la alabanza. Y hay otra parte de ese cajón en donde hay muñecos que no hacen ruido, porque otra cosa era que las mamás les llevaban juguetes para distraerlos, pero hacían mucho ruido. Entonces lo que hice fue agarrar muñequitos y juguetes que se pegan a una mesa pequeñita con mesitas chiquitas que no hacen tanto ruido y que los niños pueden distraerse un poquito más. Y pues sí, no es algo normal como que ver ese mueblecito, y no porque se ve bien adornado con peluches y todo, pero pues es una manera en la que también las mamás se sientan más cómodas en lugar de que se salgan con sus niños y no escuchen la palabra. Incluso a veces yo agarro a los bebés y me los llevo para la parte de atrás de la iglesia porque sé que son personas que vienen con una necesidad y que desean escuchar el mensaje, pero a veces pues el bebé, no para nosotros, pero sí las personas se sienten incómodas de que hagan ruido, ¿no? Y un bebé pues no puede entender el ch o el aquí no, ¿no? Y pues eso es lo que se hace. Gracias. O como tú dices, a veces el bebé no lo entiende, pero la mamá se puede llegar a sentir ofendida. Hay mamás que sí son como súper sensibles con que no les toquen a sus bebés o no digan nada acerca de sus bebés. Muchas gracias. Hay muchas formas. Una hora de clases en un domingo no es suficiente y definitivamente hay que sumar este, hay que sumar esfuerzos con otros ministerios que puedan acaparar la atención y que les motiven. Por ejemplo, los exploradores del rey, que antes eran parte del equipo de educación cristiana, vimos en la historia de educación cristiana como exploradores del rey, misioneritas, EBDB, Ministerio Infantil, estaba dentro de educación cristiana. Actualmente ya no son ministerios independientes, pero podemos sumar esfuerzos. Aquí puse un ejemplo de estos niños que están en una, esa sí es escuela regular, pero están vestidos como de chef. Este otro ministerio se llama Alas, es de Rosarito, el de abajo, y a mí me encanta que para las adolescentes les hacen un glam camp, se llama, sí, glam camp, que es como un picnic, era picnic glam, que ellas tienen en un rancho o en un parque y ponen todo su picnic así súper bonito y es exclusivo para señoritas, adolescentes y jovencitas. Entonces, hay muchas formas que podemos hacer, muchos métodos, estrategias. ¿Necesitamos regresar a la palabra? Claro que sí, la Biblia es el mejor libro de texto. A los niños y jóvenes se les debe de presentar, pero de forma atractiva, sin perder su esencia, claro que no, pero el texto lo podemos utilizar de diferentes formas. Me ha tocado ir a iglesias donde saquen su Biblia, pero no en el celular, te dicen, tienes que traer la física y casi casi te piden que a fuercitas la Reina Valera 1960. No necesariamente para un niño, para un adolescente joven, la Reina 60 no es tan atractiva de leer. De hecho, para mí, gusto, yo les puedo decir que yo cuando voy a predicar siempre busco otras versiones diferentes a la Reina Valera. Me sé los textos de memoria en la Reina Valera, pero digo, me gustaría otra versión que fuera más entendible para mí y busco otras versiones. Debe ser organizada, debe de haber metas y objetivos. La educación cristiana no marcha, no se lleva a cabo por sí sola. Necesitamos unir esfuerzos y que se haga de una forma buena, que haya metas y objetivos. Hermano Luis, levantó su mano. Pues yo pienso que todo depende de cómo Dios te, te, te muestre pues la palabra de Dios. Por ejemplo, yo toda la vida he leído la Reina Valera. A mí me gusta la Reina Valera. He leído otras y sí están muy explicables y todo, pero a mí me gusta la Reina Valera. Yo también soy maestro de escuela dominical, soy líder de grupos familiares y todo eso, y predico la palabra. Pero a mí siempre me ha gustado que cuando yo enseño la palabra de Dios, la Reina Valera en este caso, me gusta explicarla
para que la gente la entienda, porque yo entiendo que muchas veces la gente no la entiende y hay Biblias que están más explicables, que la entienden mejor, te la explican mejor, pero como a mí me gusta la Reina Valera, yo siempre oro antes de predicar o enseñar la palabra de Dios, lo que sea, y le digo al Señor, dame sabiduría para poder explicarla y que ellos la entiendan. Entonces, conforme yo les voy leyendo un versículo o lo que sea de la palabra, al mismo tiempo les estoy explicando lo que eso está queriendo decir. Entonces, por eso digo, todo depende de cómo Dios use a cada quien. Así es, hermano, todo depende de cómo estemos acostumbrados, depende de cada persona, qué tan familiarizado esté con la Biblia. Si uno está familiarizado con la Reina Valera, pues con esa está bien. Pero como les comentaba, hay iglesias donde se proyecta otras versiones o los predicadores elegimos otras versiones y pues no hay ningún problema. Como cada uno de nosotros estemos más familiarizados. Entonces, estos son los retos, hermanos, retos actuales que nosotros tenemos. ¿De este tema tienen alguna duda o comentario? Ok, voy a compartirles un ejemplo del organigrama. Esto ya está en Classroom. Un organigrama nos debe demostrar las jerarquías que hay dentro de ese departamento. En este caso es el Departamento de Educación Cristiana, el CONADEC. Aquí yo le puse DEC Nacional o puede ser CONADEC. Vamos a poner en primer lugar, ¿quién es el director nacional del Departamento de Educación Cristiana? De allí vamos a poner en la jerarquía, puede estar a un lado o puede estar abajo, el secretario tesorero del Departamento de Educación Cristiana Nacional, del CONADEC. De allí, ustedes pueden agregar de su distrito, de nuestro distrito, que es el Distrito Pacífico, quién es el director de Educación Cristiana, quién es el representante nacional de ISUM, quién es la representante nacional de la Facultad de Teología. Representante nacional de Global, no lo pongan, porque hasta yo tuve dificultades para encontrar. Yo quería información de Global en México, nunca nadie me dijo, no la encontré. El director de ITESAT, que es la Universidad de México que está avalada ante la SEP, lo ponen también, quién es el director de ITESAT y quién es el presidente de la Junta Administrativa de ECAT. El hermano Isaí Rodríguez es director de materiales, pero el presidente de ECAT va a ser el superintendente en turno, que en este caso sí es el presbítero Enrique González. Este es un ejemplo de cómo quedaría el DEC nacional. Ustedes pueden hacerlo en el programa de su preferencia. Yo lo hice aquí en PowerPoint y lo puse con fotos. Usted puede hacerlo en Canva o en el programa que más se le facilite, porque si está complicado buscar las fotos, acomodarlas en el organigrama, entonces puedes utilizar el programa de su preferencia. Pero sí, Maestra, la foto se las voy a poner opcionales para aquellos hermanos que no dominan mucho lo que viene siendo el uso de la computadora. Pero lo que sí debe de venir, hermanos, es el nombre completo y el cargo que tienen. ¿qué quiere decir DEC? Departamento de Educación Cristiana. Ok, ok. Entonces, la primera tarea que se va a entregar a partir de hoy y que tiene como fecha límite el próximo sábado es el organigrama del departamento, el organigrama general del CONADEC. Para la fecha 27 de junio, que es casi un mes, yo les estoy pidiendo el organigrama del Departamento de Educación Cristiana de la iglesia local. Aquí igual, solamente es un ejemplo para que ustedes puedan visualizarlo. ¿Quién va a ser el superintendente de mi escuela dominical el presidente del Departamento de Educación Cristiana? Por lo regular es el pastor. En algunas ocasiones, pues tienen a partir del director. Muchos ponen al pastor primero. Maestra, este organigrama lo vamos a hacer en base a nuestra iglesia.
Sí, el de la iglesia local es para el 27 de junio. El Oh, anterior, este, es para el próximo sábado, el del Directiva Nacional. Maestra, ok. tengo una duda. Esto va a Dímelo. ser de acuerdo al DEC nacional, ¿verdad? Sí, Porque yo no pertenezco a las asambleas de Dios y la otra sería de acuerdo a nuestra iglesia. exactamente. Ah, En este caso, pues sí, todos tienen que, todos lo tendríamos que tener igual, el del DEC Nacional. Tomando en cuenta nuestra ubicación, pues sería Distrito Pacífico. Pero de México, del DEC Nacional, sí, sí, aunque no sean de asambleas de Dios, hermanos, por favor, este sería para el sábado que viene. Como les decía, dentro de casi un mes, 27 de junio, sería el de la iglesia local. ¿Quién es el director del Departamento de Educación Cristiana? ¿Quién es el secretario administrador? ¿Quién está a cargo de la escuela dominical? ¿Quién está Creo a que no cargo se cambió. de los cursos programados? ¿Quién está a cargo de las células, de los grupos de Ah, hogar, de las le cambió a enseñanzas? la local. ¿Mande? ¿Le cambió diapositiva? Estoy en la iglesia local. Nosotros vemos DEC nacional. Ah, yo sí la cambié. A ver ahí, ¿no? Igual está en Classroom, hermanos. Sí, ahí lo Sí, miré cuando lo el subió. nacional es para el sábado que viene y el de la iglesia local es para el sábado 27 de junio. Pero en esa diapositiva están tres ejemplos, el nacional, el distrital y el de la iglesia local. El O distrital sea que ese el no de la lo iglesia valieron. local es, el de la iglesia local es hasta el 27 del mes que entra. Sí, el distrital no lo estoy pidiendo, hermano Bonifacio. No, no lo Casi entra. chequé el plan de curso y no lo estoy pidiendo aquí en la parcelación, no está, solamente está el general, que es el nacional, y el de la iglesia local. Sí. Entonces van a ser solamente dos. Sí, uno para este sábado y el otro para el 27 de junio. El de este sábado es el general y el Sí, siguiente es el local, ¿verdad? sí. Ok. Yo escribí a la página del CONADEC y me Ujú. mandaron, pero la lista de los integrantes, pero no los nombres. Pero igual se los puedo compartir para los que no son de asambleas. Solo me mandaron como de qué está integrado, pero no quiénes son los que tienen esa posición. Ya nomás sería que investiguen, pues, quién es de cada cosa. Ok, sí, nada más compártales los... Sí, hermano José. Si no hay dudas de la tarea, está bien. Ya los nombres, investíguenlo. Es un trabajo de investigación con sus pastores, con sus líderes. Acérquense con ellos, porque a veces los pastores también como que no están ubicando quién está actualmente. Entonces, ellos van a ser el medio para que usted tenga la información. ¿Tiene alguna otra duda de la tarea? Yo sí. Si Dime. no tenemos departamento de educación cristiana, Eh, Todas las iglesias normalmente trabajamos la educación cristiana. Como les decía, si tal vez no tenemos escuela dominical, a lo mejor tengo estudio bíblico los martes, a lo mejor tengo una célula, a lo mejor tengo una enseñanza, algo que tenga que ver con la educación cristiana, la estructura que tú alcances a rescatar de tu iglesia que tenga que ver con la educación cristiana. Por ejemplo, a lo mejor no hay escuela dominical, pero durante la prédica les dan clases a los niños. Ok, eso es educación cristiana. ¿Quién es la líder? ¿Quiénes son las maestras? Ahí me pondrías en el local, ahí pondrías quién es la líder, quiénes son las maestras, los grupos, los grados, cómo está organizada esa parte de educación cristiana en tu iglesia. ok, gracias. Sí, sí hay algo de eso. Muy bien, Sí, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda de la tarea? Maestra, por ejemplo, hay escuela dominical en la iglesia para jóvenes, para iglesia en general y matrimonios. Se va a poner el nombre de quién está dando esas escuelas Sí, y de niños y de cuneros también también. y Todos los que de participan. células.
también. Por ejemplo, aquí en la iglesia se manejan 4 células. Va a poner el nombre de los 4 líderes. Sí. Ok. Por ejemplo, usted me dice, hay escuela dominical. ¿Se está compartiendo mi diapositiva? Sí. Ok, hay escuela dominical. ¿Quién está a cargo y quiénes son los maestros? ¿Quién da a cada edad? Pero hay células, hay Sí. células. Entonces, por ejemplo, curso de estudios programados. Esas células, aquí menciono cuáles son las células, quién es el encargado. Pero también hay estudios bíblicos en la iglesia. Ok, ahí voy a poner quién es el encargado. Todo eso es parte de la educación cristiana de mi iglesia. Ok, gracias, maestra. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Por ejemplo, usted ahí en ese organigrama que puso de la iglesia local, ahí vienen unos, lo vuelve a poner, por favor, profe. Sí. Por, Ajá. por ejemplo, no se mira. Bueno, ahí Ya. está. Ah, Sí, por ejemplo, usted nos está diciendo que en la escuela dominical, quien sea el maestro de los adolescentes o adultos, poner su nombre, pero aquí en el de usted aquí no vienen los nombres de las personas. Por no, ejemplo, en la escuela dominical, ahí no viene el nombre del secretario y nosotros sí le vamos a poner los nombres, ¿no? sí. Sí, el otro, el nacional, todos lo tenemos que tener igualito. Ajá, Pero en el sí. caso de la iglesia local, cada iglesia va a tener una organización diferente y ustedes van a mostrar cómo está la organización de esa iglesia. Aquí yo no Ah, lo ok. puse porque si yo ponía el ejemplo, pues sería de mi iglesia, ¿verdad? Ah, sí, cierto, ok. Este ejemplo es el Ok. que está en el libro de texto de CONADEC. Así está este ejemplo, tal cual se los estoy presentando aquí, está en el libro de texto de CONADEC. Pero ya de allí, esa es la base nada más. De allí ustedes van a extenderlo de acuerdo a la organización de su iglesia. Yo no puse grupos, no puse maestros, no puse nombres, pero ustedes sí lo van a poner. Y si se puede con foto, mucho mejor en los organigramas. ¿Alguna otra duda, hermanos? De los que ya hicieron el del DEC nacional, más o menos lo tienen así como lo presenté ahorita. Yo lo voy a hacer ahorita y se lo mando. Nomás los primeros dos, pero lo demás no. Ok. Muy bien, hermanos. Entonces, la próxima semana vamos a ver quiénes integran todo el DEC nacional, el distrital, y se los voy a presentar aquí. Si ya no hay alguna otra duda, vamos a orar para despedir. ¿Me ayuda, hermano Bonifacio, a orar para despedir la clase, por favor? Sí, maestra, amén. Dios Padre, Dios, gracias por un día más de enseñanza, Dios de aprendizaje, Dios de capacitación, Dios, para poder